quedado pues en esta imagen, que básicamente era un resumen de la evolución tectónica del complejo Quebrada Grande, pues del noroeste de los Andes. Pues ya habíamos discutido un poco acerca de esta imagen, de lo que pasaba, de la doble subducción que ellos plantean, y pues de cómo ellos explican la diferencia entre composicional entre los cuerpos plutónicos que se nos presentan, ¿no? Bueno, ya continuando un poco con lo que nos hablan en el artículo, pues nos dicen que, nos mencionan que hay varios modelos que entran en conflicto, con esa teoría que ellos proponen. Entre ellos está el de Villagómez y Speakins del 2013 y el del Speakins del 2015. Puesto que estos autores mencionan que la cuenca de Bacar de Quebrada Grande se cerró entre 105 y 115 millones de años. Es decir, pues ahí lo que nos dicen es que los sustentan, pues, digamos, esa cierre de esa cuenca con las rocas de presión media y alta del Cretácico inferior del complejo Arquía. Eso significaría que existe subducción desde hace aproximadamente 128 millones de años. Pues aunque nosotros con lo que hemos leído de los demás artículos, pues sabemos que hay subducción al menos desde lo que fue la orogenia famatiniana, que fue aproximadamente hace 480, pero pues ellos dicen que no hay suficiente información como para ir en contra o a favor de esa teoría que proponen Villagómez y Speakins. Bueno, pues por otro lado también nos dicen que al este del complejo Quebrada Grande, pues afloran plutónicos que son cuerpos plutónicos que son relacionados pues con lo que es el batolitio antioqueño y los cuales tienen una edad de 95-80 millones de años, perdón, y están separados de Quebrada Grande por fragmentos ofiolíticos, incluyendo rocas gabbroideas y ultramáficas, y están separados de la falla de por la falla de San Jerónimo, la cual pertenece al sistema de fallas de Romeral. Y eso es lo que en casi todos los artículos colocan como el típico límite entre lo que es corteza continental y corteza oceánica. Digamos que digamos, ese contexto da como cabida a dos diferentes teorías. Y esas dos son, en primer lugar, pues que la parte vulcano-plutónica de Quebrada Grande y el batolito antioqueño vienen de un mismo sistema de arco. O la otra teoría es que, bueno, y digamos que con respecto a esa primera teoría, pues nos mencionan que debe haber un cierre de Bacar similar al de la cuenca de Rocas Verdes en Chile. Pues eso lo mencionan ahí ellos como un dato. Y digamos que la otra teoría es que no están relacionados esos dos cuerpos y pues que fueron yuxtapuestos posteriormente. Y pues es por eso que no registran la subducción de la corteza oceánica. Digamos que esos son como esos modelos que entran así un poco en conflicto. Bueno, y ya como cerrando un poco todo el tema, al final nos muestran la carta tectonoestratigráfica y pues acá básicamente nos muestran una comparación entre lo que es la cordillera oeste y la cordillera real de Ecuador, que las podemos ver acá a la izquierda. Y pues como el flanco este de la cordillera central y el valle superior del Magdalena, cuando se produce pues el evento de colisión. Digamos que ahí también se logra ver un cambio en la sedimentación. Espérenme, activo el puntero un momentico. Pues dicen, ellos ahí en el texto mencionan que alrededor de 73 a 65 millones de años, o sea, digamos más o menos acá, según ellos, se logra ver pues que hay un cambio en la sedimentación y que en esta época la sedimentación empieza a ser regresiva. Pues acá digamos que no es muy claro que digamos, pero pues ellos mencionan eso. Pues también hay que notar que hay pues intrusivos desde edades muy tempranas, como podemos ver acá, y que también pues para la cordillera central no reportan sedimentación, pues porque probablemente esta zona pues ya está expuesta, entonces no tendría sentido pues que hubiera un registro sedimentario aquí para arriba. Pues eso es lo que ellos nos mencionan con respecto a eso. Y bueno, ya como las conclusiones finales que nos dan. Podemos volver a la gráfica anterior. ¿A esta? Sí. Esas rocas sedimentarias que tienen ahí en San Luis de Abejorral,
¿de qué unidad hacen parte? ¿O de qué cuenca hacen parte? San Luis y Abejorral. La cordillera central, esto sería de la cuenca. Uy, profe, no estoy segura. No estoy segura, profe. ¿No? No lo recuerdo en este momento. Bueno, entonces preguntémosle a Omar, ¿está aquí? Paula, Laura y Laura Garavito, tampoco, y Paula tampoco, ¿verdad? Miremos a Andrés Ruiz. Profe, ¿me podría repetir cuáles rocas? Brian. ¿Me llamó, profe? Sí, Si no estoy mal, es de la cuenca San Antonio. Cuenca San Antonio. Camilo. Buenos días. Profe, pues lo que es San Luis y Abejorral, le habíamos dicho que pertenecían a Quebrada Grande, pues que estaban como en la parte superior. Catalina. Profe, creo que Quebrada Grande. Yank. A Quebrada Grande, profe. Juan González. Quebrada Grande, por favor. La pregunta es, ¿a qué cuenca? San Antonio, sí, mal. Yank, la pregunta es, ¿a qué cuenca? Entonces, pues no sé si como más regional, o sea, tipo la cuenca foral o sea, son sedimentos de foral. Catalina, una pregunta es, ¿a qué cuenca y a qué unidad? Entonces, que no están contestando sobre unidades. ¿Qué cuenca y o qué unidad? Catalina. No estoy segura de qué cuenca, profe. Camilo. Camilo, ¿qué pasó con Camilo? Profe, Camilo Escobar. Santiago Betancur. Para Michael. A la cuenca de Foral, asociado a Quebrada Grande. Bueno, entonces, bueno, entonces, si hay una cordillera y un arco magmático, pues los sedimentos están o en el lado oriental o en el lado occidental. Los que están en el lado oriental son los del Valle Superior del Mar actual oriental. Y los que están al occidente son los que corresponden al complejo Quebrada Grande. Ya hemos visto intentos de varios autores de separar el complejo y llamar complejo solamente a unas unidades y a otras no, cuando la definición dice claramente que están entre dos vallas. Los lito además sí pueden tener
los nombres que uno quiera. Uno puede hablar, por ejemplo, de las andesitas de Quebrada Grande, si quiere, o de las lodolitas de Quebrada Grande. Y además pueden tener nombre adecuado de acuerdo con su composición, su litología y su localidad. Pues pueden ser formaciones o pueden ser pitoemas. El stock, el granito de tal cosa. Entonces, en ese momento en que estaba sedimentando esto, estaban esos sedimentos en el borde occidental de la cordillera central, igual que el complejo Quebrada Grande. Por lo tanto, hacen parte de la cuenca de Forarc y hacen parte del complejo Quebrada Grande. Y los dos tienen área de aporte en la cordillera central. Eso es muy importante entender. Ahora, luego, en lo que es el flanco oriental de la cordillera central. El flanco occidental, o sea, en realidad están mal puestos a Barral y San Luis. En el flanco occidental, pues está el complejo Quebrada Grande. Los dos están separados por la falla de San Jerónimo, como ya hemos discutido varias veces. Y ya luego se pasa uno a la cordillera occidental, que si se dan cuenta tiene rocas de edades muy similares y eventos muy similares a los del flanco occidental de la cordillera central. Entonces, ese es un punto muy importante, reconocer dónde está el arco y si la cuenca es de Baja Carco o de Forarc, porque estamos en un entorno tectónico de subducción. Pues, puede ser que las unidades queden ahí en cualquier parte. La gente a veces quiere armar cuencas en una cordillera y eso es difícil de defender. Hoy en día armar una cuenca en la cordillera central o armar una cuenca en la cordillera oriental. Si acaso la única cuenca que existe en la cordillera oriental donde vivimos nosotros aquí en la sabana, que es una cuenca efímera, eso no se va a preservar. De aquí a 1.000.000 de años los sedimentos que están aquí ya no van a existir. Entonces es una cuenca efímera. Entonces, las cuencas están adelante o atrás del arco, eso es muy sencillo. Ya los eventos que proponen de que cada vez que hay una roca que les llama la atención porque hay una discordancia o porque hay un conglomerado, cualquier cosa, todo el mundo quiere buscar algún equivalente, digamos, y decir, no, es que ahí fue cuando se unió la cordillera tal, o ahí fue cuando se chocó el terreno tal, etcétera, etcétera, pues eso es totalmente especulativo. Lo que importa aquí son las edades. Entonces, si uno quiere correlacionar edades con lo que hay en lo que está en Ecuador, pues tiene sentido comparar. Pero lo más importante que ustedes tienen que entender es que tenemos una cuenca de Bacarc y una cuenca de Forarc desde el Paleozoico temprano. Y que eso solamente cambia o alterna con cuencas, la de Bacarc está en una posición de retroarco. El nombre genérico es cuenca de retroarco, que es lo contrario de Forarc. Y las cuencas de retroarco, como hemos dicho varias veces, son o de Bacarc, que significa lo mismo, está detrás del arco, o de Forland, como la cuenca de hoy en día. La diferencia es que la de Forland está limitada por una falla inversa, como la falla de Guaycáramo hoy en día. Y la de Bacarc están limitadas por fallas normales a ambos lados. Pero las dos están detrás del arco, o sea, en el lado continental del arco. O sea, es que el frente del arco pues, es el lado oceánico del arco, que son estas unidades que estamos discutiendo. Seguimos, Carlos. Listo. Entonces, bueno, ya pasando a las conclusiones finales que ellos nos dan, pues ellos hacen énfasis en que se necesitan pues más estudios para correlacionar los eventos tectónicos relacionados con la apertura y el cierre de la cuenca donde se formó el complejo Quebrada Grande. Pues también nos dicen que las limitaciones geoquímicas y geocronológicas de las rocas del complejo Quebrada Grande registran la existencia de un arco toleítico del Cretácico tardío construido sobre una corteza adelgazada que fue intruido por cuerpos calcoalcalinos ricos en potasio, que era lo que mencionábamos acerca de, pues, de estos cuerpos plutónicos y de su cambio composicional. Y pues también nos dice que justamente los cambios en esas composiciones magmáticas y la deformación en las rocas, pues indicarían ese modelo de subducción de doble emergencia tipo mar de Molucca, y pues que después hubo una colisión que provocó el hundimiento de la placa y posterior magmatismo. Y bueno, eso sería ya toda la bibliografía que usé, pues digamos, para la presentación, aparte del artículo, y pues no, ya sería todo.
Muchas gracias por escuchar. Gracias, Karen. Listo. Bueno, muy bien. ¿Hay preguntas adicionales? Bueno, entonces continuamos con Vanessa, creo. Listo, profe, ya voy. ¿Ahí ya están viendo bien? Sí, Listo. adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Vanessa Mora y el artículo que me correspondió es Geocronología, Geoquímica y Evolución Tectónica de las Cordilleras Central y Occidental de Colombia. Este artículo fue hecho por Diego Villagómez y Richard Spikings, entre otros autores, en el año 2011. En cuanto al contenido de esta presentación, vamos a empezar con una pequeña introducción y un vistazo al contexto geológico que nos brindan, pues muy por encima porque son cosas que ya en general hemos visto. A continuación vamos a ver el muestreo y métodos utilizados y los resultados divididos en cada uno de los métodos, que es primero uranio-plomo, luego dataciones argón-argón y por último geoquímica de roca entera. Posteriormente vamos a hablar de la interpretación y discusión que dan a los resultados los autores y las conclusiones a las cuales llegaron. Listo. Entonces, como introducción, en este artículo tienen como objetivo ampliar la información disponible respecto a la esquina noroeste de la placa suramericana, ya que, de acuerdo con los autores, son pocas las publicaciones disponibles sobre este tema. Asimismo, ellos buscan explicar el crecimiento de la corteza continental por acreción de lo que ellos, o sea, la traducción literal es fragmentos oceánicos flotantes, y es algo que vamos a ver hacia la interpretación del artículo. Para este fin, ellos usan geocronología uranio-plomo, argón-argón, enor-blenda, biotita y plagioclasa, y geoquímica de roca total, para finalmente interpretar la evolución del ciclo de Wilson del océano Tetis-Pacífico, y que abarca el cierre del océano Tetis, el desensamblaje continental de Pangea y la evolución del margen Pacífico, así como su interacción con la placa Caribe. La imagen que observamos hacia la derecha es la interpretación que hacen los autores con respecto a la evolución del margen oeste desde el Cretácico temprano, y pues es la última imagen que ellos muestran, entonces la vamos a explicar hacia el final del artículo. En cuanto al marco geológico, esta es la figura número 1 que se expone en el artículo, en el cual vemos un modelo digital de elevación en el que se muestran las cordilleras, fallas y terrenos estudiados, y se hace un zoom hacia las 3 zonas en las cuales se muestrearon las rocas que se tomaron. Entonces, pues son los cuadraditos rosados que vemos ahí, A, B y C. Aquí mismo también se resalta en una línea negra, esta línea negra gruesa que está acá, el sistema de fallas Romeral, que divide hacia el este el terreno Tajamí y hacia el oeste el terreno Calima. Los autores definen en general hacia el oeste rocas cristalinas máficas y ultramáficas alóctonas, que definirían la provincia oceánica y que constituyen la cordillera occidental, y hacia el este vemos el margen paleocontinental autóctono y paraautóctono, que es un término que los autores usan bastante durante todo el artículo y que, pues, como ya lo hemos discutido antes, es un poco arbitrario pues el uso de este término. Entonces, bueno, términos que son importantes a lo largo del artículo son terreno y terreno paraautóctono. Digamos que para los autores, el término terreno parece ser un bloque de corteza que para ellos no importa si es continental o oceánica, simplemente como un fragmento de tierra. Y hablan de terrenos paraautóctonos en cuanto a las unidades que presentan tanto características oceánicas como continentales. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta de aquí en adelante, que ellos lo nombran, pero pues no, digamos que no hay claridad respecto, digamos, a los mecanismos bajo los cuales podría suceder esto de los terrenos paraautóctonos. Esta es la figura número 2, en la cual pues se hace el zoom. Una aclaración ahí. La definición de terreno efectivamente es que sea corteza continental que viene de otro lugar. El mejor ejemplo, la India, choca con otra masa continental.
Es más sencillo para entender, para nosotros, ¿cierto? Entonces, un segundo acá. Entonces, ese es un concepto sencillo. Como estos autores habían propuesto terrenos, efectivamente ya empezaron a darse cuenta de que eso no correspondía con la definición de un terreno. Entonces empezaron a decir que eran para autóctonos, o sea, que estaban ahí, se movieron ligeramente hacia el occidente y se volvieron a chocar. Esa es la idea que tienen eso. E inclusive se ha distorsionado el término a decir que cualquier cosa, como mencionó Vanessa ahorita, es un terreno. Entonces, corteza oceánica, un arco de islas, cualquier cosa que llegue ahí. En corteza oceánica, el concepto es terriblemente errado, terriblemente diferente, porque la corteza oceánica, como están viendo en esa gráfica de la izquierda, viene viajando hacia el oriente y se adiciona todos los días, si quieren, o todos los años, o cada 100 años, o cada 1000 años, se adiciona una tajada que se queda atrapada ahí en la zona de subducción. Y eso es, digamos, lo que se considera terrenos adosados, acrecionados, no terrenos, rocas acrecionadas. Eso no es un terreno. Ustedes quieren imaginar, pensar en la cordillera occidental que está llena de basaltos oceánicos y gauros, pues ahí habrá cientos de tajaditas de esas que están acrecionadas. Entonces, terreno no es cualquier cosa, pero se ha distorsionado, como les digo, para tratar de justificar errores del pasado, conceptos antiguos. Entonces, la definición es crucial. No cualquier cosa es un terreno. Si ustedes buscan las definiciones, van a ver que es más claramente un terreno continental y aquí no hay nada parecido a eso. Y la manera de arreglarlo es decir, bueno, sí, es un terreno, pero es que es para autóctono. O sea, es lo mismo que tenemos ahí en la cordillera central, sino que se movió un poquito para la izquierda y volvió a se pegar. Entonces, esa parte tienen que, digamos, percibirla claramente. Si no entendieron, pues bueno, lo revisan en cualquier parte en Wikipedia, encuentran definiciones. Adelante, Vanessa. Listo. Entonces, como les comentaba, esta es la figura número 2 del artículo, en la cual se hace como un zoom hacia las 3 regiones de muestreo. Y se mapean las unidades a gran escala. También se encuentra la ubicación y datación de las muestras, y son estos datos que encontramos en estos cuadritos, en los cuales encontramos dataciones uranio-plomo en letras verdes, dataciones argón-argón en plagioclasa en negro, como esta de acá, en biotita en color naranja, como esta de acá, y en norblenda en color rojo. Adicionalmente vemos algunas estrellas rojas que corresponden a la ubicación de las muestras usadas para geoquímica. Dentro de estas 3 zonas muestreadas, los autores definen 4 grupos de rocas en general que vamos a revisar a continuación, muy por encima. Ya. Entonces, el primer grupo de rocas serían los terrenos autóctonos ubicados en la corteza continental de la cordillera central. Este bloque está definido como el terreno Tajamí. Y en cuanto a las rocas que ellos estudian, aquí están los gneisses paleozoicos de Puquí y La Miel, los cuales se encuentran en contacto disconforme con las rocas del complejo Cajamarca. En esta zona también, hacia el norte, encontramos algunos, esta muestra que corresponde a un granito, un granito permotriásico al cual no se le asigna, o bueno, no se nombra exactamente a qué unidad corresponde. Y todas estas rocas se encuentran intruidas y algunas poseen metamorfismo de contacto por el batolito de Ibagué, que en esta gráfica sería... no, se encuentra más abajo. Contemporáneo al batolito de Ibagué, encontramos la formación Saldaña, que corresponde a la manifestación volcánica de este mismo episodio de magmatismo. Y hacia el norte, en el color morado que vemos acá, encontramos el batolito de Antioquia, que a su vez se encuentra intruido por el batolito de Sonsón, que corresponde al Paleoceno. En la segunda zona de estudio encontramos los terrenos ubicados entre el sistema de fallas romeral. Esos granitos, Vanessa, en la gráfica anterior,
Los granitos de pérmico hacen parte de qué complejo. Sí, profe, los autores no mencionan a qué complejo hace, de qué complejo hace parte este granito pérmico. ¿Cuál era? ¿En dónde está en el mapa? Aquí, ya hago zoom. Es esta estrella ubicada justo abajo de Medellín, en cercanías a la falla Silvia, a la falla de San Jerónimo, perdón. Y es la muestra número 43, ¿cierto? Es el No, número. la muestra DB50. Ah, es que no le pusieron número. ¿Ahí? Ok. Porque veo el número 43. Sí, la 43 sería la estrella que está como justo debajo de esta. O sea, esa es esa, pero no tiene número en el mapa, ¿cierto? No, señor, Ah, es no, que sí, a las muestras a las que bien. se les hizo dataciones sacan este cuadrito aquí. Listo. Entonces ese tiene esas edades verdes, ¿qué son? Exactamente. Son rocas del Cretácico, profe. No, me refiero a la muestra 50, tiene 3 dataciones. Sí. Bueno, como vamos a ver más adelante, esa muestra presenta... Ay, no, perdón, profe, esta es la muestra del ortonés de la miel. El granito es... El granito es la DB82. Aquí está donde. Es esta de acá. En cercanías a Ibagué. Y esta unidad roja es el batolito de Ibagué y la formación Saldaña. ¿Y esa 82 tiene más edades? ¿Por qué no salieron? Ah, porque se pusieron las convenciones ahí, ¿cierto? Sí, profe. El 82 tiene una edad uranio plomo de 271.9 millones de años. Sí. Y también se sacó una por argón de 225. Bueno, la pregunta es ¿por qué esas unidades que están ahí en toda la mitad, entre esas dos fallas, por qué no hacen parte del complejo Cajamarca? Bueno, los autores los separan porque dentro del complejo Cajamarca y el complejo Arquía encuentran pues rocas de afinidad oceánica. Entonces, ellos ahí como que separan esos dos tipos de rocas. Pero entonces, si la definición es que está entre dos fallas, entre la falla de San Jerónimo y la de Otupéricos. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para sacar unas rocas de ahí de esa definición? O entonces, ¿cuál sería la definición del complejo Cajamarca? Ellos para el complejo Cajamarca lo definen como las rocas metasedimentarias y metaígneas que están cubriendo el basamento del Neis de la Miel. ¿Qué tienen que dar? Del Jurásico, profe. ¿Jurásico? Digamos, hay unas dataciones en cuarcitas de 231 millones de años. Bueno, ahorita miramos eso. Pero... Triásico, profe, perdón. Sí. Noten que los autores tratan como de separar los esquistos verdes, antibolitas, mármoles, cuarcitas, etcétera, etcétera, que son triásicas en su mayoría. Y dicen, ese es el complejo. Y entonces después no saben qué hacer con las rocas ígneas, con otro tipo de rocas que están metidas entre esas dos fallas. Yo digo que no se pueden separar, porque se salen de la definición de la unidad. Un complejo es eso. Un complejo es una unión de litodemas de diferentes orígenes y diferentes edades entre dos fallas, y se ponen así porque las unidades están mezcladas, como vimos en el artículo de la quebrada de la Maicena. Y lo que estaba diciendo hoy, tajadas constantes que se acrecionan y luego se metamorfizan y luego son intruidas. Entonces, por esa razón, quedan ahí. Entonces, el complejo Cajamarca es predominantemente eso, pero tiene esas unidades que son más antiguas. Entonces, por ejemplo, estas son rocas plutónicas, ¿cierto? Ellas las separaron por eso. Y lo mismo, dejaron por fuera las del ortoneis de la miel. Es una unidad ígnea también, aparentemente plutónica,
que tiene unos circones con otras edades. Podemos volver a la MIR, que es la de la gráfica anterior. Está ahí, eso es la 50. Sí, señor. ¿Sí? Está ahí muy cerca del contacto, pero obviamente no puede hacer parte del complejo Quebrada Grande. O sea, tendría que estar al menos debajo del complejo Quebrada Grande. Entonces, seguramente eso es posible, pero esas rocas antiguas, todas esas rocas antiguas que están al oriente de esa zona de falla, son diferentes porque tienen una evolución mayor, se han diferenciado más que las del complejo Quebrada Grande y las del complejo Arquía, que tienen afinidad más oceánica. Cajamarca también tiene afinidad oceánica. Es una mezcla entre rocas oceánicas, recicladas, continentales, pero por eso se llama complejo. Entonces, algunos autores han hecho un intento, y en el artículo anterior también veíamos eso, que la gente trataba de sacar los basaltos del complejo Quebrada Grande y ponerlos en otro lugar. Eso lo que muestra simplemente es que la situación es una situación de zona de subducción, zona de borde, y que hay varios tipos de rocas, y se explica mejor cuando se entiende el fenómeno. Corteza oceánica acrecionada, sedimentación desde el continente en el forarc, luego metamorfismo, luego intrusión de cuerpos ígneos, y naturalmente hasta que los vemos en afloramiento. Entonces, se han pasado varias cosas durante unas cuantas decenas de millones de años, y por eso dan el resultado que actualmente hay. Tratar de separarlas del complejo me parece que no es defendible. Separar esas rocas ígneas del complejo. Notablemente son estas que tienen 440 millones de años, que son muy importantes. Eso es ordovícico, o queda es 440. Sí, profe, ordovícico. Ordovícico. ¿Y esos 900 a 1700 qué son? Pues es que ya le íbamos a hablar un poquito más adelante. Esa muestra ellos dicen que es un ortoneis, pero tiene circones heredados entre 900 y 1700. O sea, se podría tener circones heredados con la unidad que es incluida, digamos. Pero si tiene muchos... Sí, son 30 partículas, profe. Exacto, si hay 30 partículas, ahorita la miramos, pero si hay 30 partículas entre 900 y 1700, es porque en realidad es una unidad sedimentaria que ha sido metamorfizada. Pero igual, el punto es que hay rocas muy antiguas ahí que hacen parte del complejo Quebrada Grande, y como les digo, han sido sedimentadas, acrecionadas, etcétera, etcétera. Uno se puede imaginar que las más antiguas, las paleozoicas, pues, digamos, están claramente al oriente de la falla de San Jerónimo, que sí pone el complejo Quebrada Grande con sedimentos de forarc, basaltos oceánicos y luego magmatismo de arco, cuando el arco se mueve hacia el occidente. Entonces, esa roca, esa y la otra que dijimos, esas rocas plutónicas, porque no es tan claro, por ejemplo, el batolito de Antioquia lo sacan también de la definición, y el de Ibagué lo sacan de la definición del complejo, o esos sí los incluyen en el complejo. Dentro de los terrenos autóctonos sí dejan el batolito antioqueño y el de Sonsón. Y eso lo llaman autóctono, ¿cierto? Sí, señor. Lo cual es muy interesante, porque cuando se hace geoquímica, hay varios artículos publicados, muestra que las tierras raras tienen proveniencia claramente oceánica, que va en la dirección de lo que les estoy diciendo. Es también una cuenca de forarc, fue una cuenca de forarc, y luego se convierte en un área. Precisamente por eso. O sea, aquí lo que es muy importante es la geoquímica, sobre todo de los elementos no móviles. Y cuando se examina esa geoquímica, Cajamarca, Quebrada Grande y Arquía dan lo mismo, y dan lo mismo que los basaltos oceánicos acrecionados, mostrando que exactamente que los basaltos que están exhumados actualmente en la cordillera occidental, mostrando que es la misma geoquímica. Cuando hay cuerpos plutónicos, pues naturalmente tienden a ser intermedios porque ya están en posición de arco. Entonces, eso tienen que tenerlo en mente. Esa definición es importante. Adelante, Vanessa. Listo. Entonces, como les decía, dentro del sistema de fallas romeral, ellos ubican, digamos que otro grupo de rocas que estaría conformado por el complejo Quebrada Grande, que son gabros, dioritas, basaltos y andesitas, que presentan metamorfismo hasta facies esquistos verdes.
Estos se encuentran cubiertos por rocas sedimentarias marinas y continentales de la formación abejorral. Y para estas rocas, ellos recuerdan que hay varios autores que proponen un origen dorsal mesooceánica, arcos de islas e incluso en una cuenca marginal, que es como la tesis que ellos defienden más adelante. El complejo Quebrada Grande se encuentra en contacto mediante la falla Silvia Pijado con las tajadas de las cuales hablaba el profe, de anfibolitos granatíferas y esquistos del complejo Arquía. Y ya en el tercer grupo de rocas encontramos lo que ellos llaman rocas alóctonas en el Valle del Cauca-Patía. Esta franja corresponde al terreno Calima en el sentido de lo definido por Restrepo y Toussaint y agrupa las rocas máficas cristalinas ubicadas hacia el sur de la falla de Garrapatas, que sería esta falla que vemos acá y que aquí hacia abajo ya empieza a ser inferior. Dentro de estas rocas están los gabros y basaltos amodillados y masivos de la formación volcánica. Dentro de estas rocas encontramos las formaciones azules y ginebras, las cuales generan una fuerte anomalía gravitacional de Vogel en esta zona, y citan a Kerr, que plantea que estas rocas corresponden a un ambiente de plató oceánico. Adicionalmente también encontramos allí el batolito de Buga, el cual intruye la formación Amaime en este grupo de rocas. Y ya para el último grupo de rocas, ahora sí encontramos las rocas alóctonas. Las rocas denominadas Amaime, antes de hablar de esas rocas, son ¿qué son exactamente? Son basaltos y gabros, profe. Basaltos y gabros. Sí, señor. ¿Es una formación? No, señor. Eso pasa a lo largo de todo el artículo. Ellos pues, llaman por los nombres de formación a varios litodemas. Entonces, pues, es incorrecto. ¿Cuál sería el nombre correcto para esa unidad? Pues, como usted lo nombró ahorita, digamos, podrían ser basaltos de Maime o complejo, o, bueno. Si tiene varios tipos de rocas, podría ser un complejo, pero pues no creo. Básicamente son basaltos. Sí, señor. Basalto de Amaime. Y lo mismo con el complejo de Ginebra, y etcétera, etcétera. Todos son más o menos lo mismo. Aquí hay una cosa interesante. Noten que el batolito de Buga tiene la misma edad, ese rango de edades, por lo menos, que son las mismas edades de los cuerpos que intruyen el complejo Quebrada Grande, si se acuerdan del artículo anterior. Y está en línea con lo que estamos hablando. Después de que es acrecionado, sedimentado, etcétera, etcétera, se intruyen cuerpos en posición de arco. Algunos autores han tratado de decir, no, es que eso era un arco, pero de islas. Entonces el batolitas de Buga se metió en el complejo de Amaime cuando ese era un arco de islas. Entonces tratan de esa manera de construir ese terreno. Pero es más lógico que el magmatismo, si está todo aquí en el arco y tiene la misma edad, explicar que hay un arco de islas, si fuera eso, un arco magmático aquí en el continente es difícil de creer, porque tendría uno que tener dos arcos. Lo explican con que no, que es que el arco le dio por venirse para acá y que entonces ahí funciona lado y lado. Pero pues es más fácil la explicación de considerar que el arco está aquí en el continente y que esas rocas se forman aquí y no por ahí en un arco en la mitad del océano. Julián tiene la mano levantada. Sí, profe, buenos días. Profe, en este sentido, la formación volcánica que hace parte del grupo de básico, ¿también estaría mal decirle formación? Terriblemente. Okay. Ese es el basalto. Basaltos. De Cali. Cualquier nombre que sea adecuado donde esté muy bien expuesto. El gabro de tal cosa. Una formación, si revisen el Código de Nomenclatura Estratigráfica de Norteamérica, que donde declaró cuáles unidades eran estratiformes, sedimentos en esencia, y por eso reciben el nombre de formación. Formación caballo, formación villeta, lo que quieran. Y las rocas cristalinas o de alto grado de metamorfismo, entonces son litodemas. Se pusieron en una categoría diferente de las unidades estratiformes. Entonces, si uno tiene basaltos, pues es el basalto de Cali, que quieren un nombre adecuado. Para eso es un gran error seguir llamándolo de esa manera. Otro ejemplo terrible es la formación Saldaña, que son andesitas, pues, llamaría formación unas andesitas,
mucho menos son los basaltos. Entonces tratan de decir, no, es que es volcanosedimentaria, porque no hemos visto las capas por ahí, pero no lo es. La unidad es totalmente oceánica, además son basaltos presionados. Pero el nombre correcto es el basalto de Maimio o basalto de Calio, lo que quieran. Esos son los nombres correctos. Y eso muestra mucho de cómo no se entendían esas unidades. Imagínense ponerle algo formación volcánica. Y siempre que me preguntan eso, yo les contesto, sería algo así como llamar formación sedimentaria o formación ígnea. Fíjense eso, formación volcánica, formación plutónica. Es asombrosamente inadecuado. Ah, ok, profe. Gracias. Vale. Y Carlos. Profe, yo tenía una pregunta con respecto a la formación volcánica. Tengo entendido que la formación volcánica son predominantemente basaltos, pero la formación presenta intercalaciones con estratos estratiformes, creo que Chert y sedimentos. ¿Eso no tendría como algo de peso para llamarlo formación? Si uno pudiera demostrar que los basaltos están intercalados con los sedimentos, podría. ¿Por qué? Porque podría ser la ladera de un volcán. Entonces uno podría tener lavas, las que fueran, la composición que fuera, y sedimentos o depósitos de ladera, y luego otra vez lavas. Uno tendría que imaginarse un lugar, y muchas de las explicaciones van en esa dirección, de decir que es una formación porque tiene las dos cosas, como les dije ahorita. Entonces tratan de defenderlo porque es que yo veo eso. Mi percepción del asunto es que no están intercaladas, están encima de, porque esos basaltos tienen edades de 100 y pico, 110, 115 millones de años, y los sedimentos, por ejemplo, esos que se mencionan en la cordillera occidental, son del Campaniano y del Maastrichtiano. Entonces, una de dos cosas, o están encima y se depositan en el forarc, o estaban encima en la corteza oceánica y son sedimentos oceánicos también, que eso también sucede. Pero tratar de intercalarlos es difícil. En los complejos, precisamente Quebrada Grande y sobre todo de la Arquía, se han interpretado así, intercalaciones de esquistos verdes con anfibolitas. Entonces dicen, es que son intercalaciones de basaltos con sedimentos y luego se metamorfizan todos. Pero cuando se revisa la geoquímica y se ven otras relaciones, se ve claro que son sedimentos en realidad, y unos tienen más contaminación de corteza oceánica que otros. Entonces por eso dan una señal similar a la oceánica. Pero entonces son paraanfibolitas, en lugar de anfibolitas. Paraanfibolitas intercaladas con esquistos verdes, y eso sucede en un forarc. En ninguna parte del forarc puede pasar eso que estamos diciendo, pues, o sugiriendo la pregunta de Carol, que uno tuviera intercalaciones. Piensen en el forarc de hoy en día, ¿de dónde va a sacar nuevos basaltos? ¿De dónde va a eyectar basaltos en el forarc? ¿Los eyecta en el arco? En el forarc, no. Esa intercalación de basaltos con sedimentos podría ocurrir solamente en las laderas de los volcanes continentales, que en cualquier arco, ahí podría ocurrir eso, o si quieren en la dorsal mesooceánica podría ocurrir algo de eso, que haya algo de sedimentación y luego otro flujo de lava, podría ser. Pero usualmente son dos mundos diferentes. Primero, se enfrían, se forman los basaltos en la mitad del océano, y luego le empiezan a caer sedimentos oceánicos encima, y todo eso viene para acá. Entonces, en ese caso son charts. Y la otra es que una vez que se acrecionan al borde del continente, le caigan sedimentos provenientes del continente. Son dos historias diferentes. Como está todo fallado, entonces pareciera que eso como que están ahí intercalados, pero no, están separados por fallas. Entonces, la respuesta es no, no existen esas intercalaciones de sedimentos con basaltos, que serían los únicos que podrían intercalarse. Sí, entiendo. Es que lo decía era porque yo revisando la plancha 299 de Hammond, ellos ahí mencionan que la formación volcánica pues se compone predominantemente de diabasas, basaltos, lavas almohadilladas, brechas volcánicas, y ponen como niveles de rocas sedimentarias, ponen una unidad como de QBS, formación volcánica sedimentaria, no sé, de shales, filitas y chert. Sí. Y esa es la otra, que esas unidades sedimentarias de forarc tienen diferentes grados de metamorfismo. Pues, por ejemplo, está la filita de Cisneros.
y otras que apenas tienen indicación de minerales metamórficos, porque se recuerdan, es una pila de sedimentos que se falla, se repite varias veces por falla, y por esa razón la parte inferior de la pila se metamorfiza en el porar, que produce esquistos verdes y otras rocas. Entonces, esos sedimentos que están encima no tienen relación con la otra, son relaciones falladas, es lo mismo que vimos en la quebrada de la Maicena. Y en algunos lugares pueden estar encima, pero uno no puede hacer una formación con esas dos cosas. Uno no puede juntar el concepto de basaltos y ponerle los sedimentos y hacer una sola formación con eso, porque sería como coger toda la pila de sedimentos oceánicos y juntarlas con los basaltos e inventarse una formación. Eso no es correcto. Digamos, estas son preguntas que se hicieron los geólogos, los estratígrafos durante décadas, hasta que se llegó al código de nomenclatura, que empezaron a explicar, no, mire, esto tiene este origen, y por lo tanto lo vamos a llamar de esta manera. Entonces, la gente trata de arreglarlo en el mapa geológico. Entonces, no, es una formación porque yo le vi una capita de chert. Y no es. Porque esa capita de chert debiera ser otra formación que se formó después de que se formaron los basaltos. Entonces, por eso no se debieran juntar. El mejor ejemplo de eso es la formación saldaña. Trataron de juntar unas biomicritas del Triásico con amonitas, juntarlas con las andesitas del Jurásico. Eso sería como si yo tratara de hacer una sola formación con las rocas que están en la cordillera central. Formación cordillera o algo así, con cualquier nombre raro. Eso no es posible. Con el Cretácico ha sucedido lo mismo. O sea, hoy sabemos que tenemos 5 kilómetros de sedimentos en la actual cordillera oriental. Y antes la gente pues llamaba formación Villeta. No toda la cordillera era la formación Villeta, no solo la formación de 5.000 metros. Ya cuando empiezan a entender las unidades, o sea, que hay una regresiva, otra regresiva, que no es una arenisca, la otra es un conglomerado, la otra es un chert, lo que sea, pues se le empieza a poner nombres diferentes. Pero eso requiere trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo. Y espero que ustedes tengan la oportunidad de hacer para aclarar esto. Cuando uno llama las cosas de manera imprecisa es porque no las entiende bien. Y siempre les digo algo así como, si yo le pido un lápiz y me pasa el celular, pues no nos estamos entendiendo. Las palabras se usan de manera precisa, tienen significado y tienen implicaciones, tienen poder. Entonces no puede ser una formación por el hecho de que tengan unas capas sedimentarias. Eso hace parte de otra unidad. No se deben mezclar. Gracias. Vanessa. Listo. Entonces ya pasamos al cuarto y último grupo en el cual los autores dividen las zonas de estudio. Este corresponde al terreno Calima y en estos encontramos la formación volcánica, que son gauros y basaltos almohadillados y masivos. Las noritas olivínicas, noritas y gauronoritas del complejo ultramáfico de Bolívar. Y de nuevo las formaciones espinal y cisneros, que corresponden a shales intercalados con lentes de calizas y cherts con radiolarios que han datado del albiano al maastrichtiano y que ocasionalmente se encuentran metamorfoseadas a pizarras y filitas. Ya un poco más hacia el norte encontramos el terreno Chocó-Panamá, el cual ellos ubican hacia el oeste de la falla de Garrapatas, y los autores resaltan que en cuanto a este terreno hay consenso sobre que hace parte de la gran provincia ígnea del Caribe, el CLIP. Estas rocas, según los autores, se formaron en respuesta a un vulcanismo derivado de la pluma mantélica en el Cretácico tardío y que se acrecionaron luego al margen de Sudamérica. Entonces, esta es una discusión que vamos a ver más adelante. Adicional a estas unidades encontramos rocas magmáticas del terciario. Los autores también usan la palabra terciario pues para referirse al Cenozoico. Entonces estas corresponden al batolito de Mande y su equivalente volcánico que se llama la formación Ricaurte. Esta formación Ricaurte tiene un equivalente un poco hacia el sur, es llamado la formación Macuchi en Ecuador, y pues esto también es algo que pasa a lo largo del artículo, y es que los autores corresponden a lo largo del rumbo
varias unidades con unidades que se encuentran también en Ecuador. Entonces, ya pasando a los métodos y muestreos realizados, las muestras se ubican a lo largo de las 3 regiones antes mencionadas, entre la cordillera central, el Valle del Cauca-Patía y la cordillera occidental. En este artículo no se habla sobre las descripciones petrográficas, ya que estas fueron publicadas en la tesis de doctorado de Villagómez, que se publicó en el año 2010. En este artículo se usaron 3 métodos. El primero es geocronología uranio-plomo, para el cual pues, se escogieron circones libres de inclusiones y se analizaron para encontrar las abundancias isotópicas de uranio y plomo, y los estudios se hicieron en la Universidad de Lausanne. El segundo método fue geocronología argón 40, argón 39, para las cuales se escogieron manualmente hornblenda, plagioclasas y biotitas que no estuvieran alteradas, sin deformación y sin inclusiones. Estas muestras fueron irradiadas y posteriormente fueron analizadas en espectrómetro de masas en la Universidad de Ginebra. Y por último, para la geoquímica de roca total, se escogieron las muestras menos alteradas, las cuales fueron trituradas para analizar elementos mayores y traza, también en la Universidad de Lausanne. Y ya, eso en cuanto a los métodos. Entonces, para la primera parte de los resultados, encontramos la tabla número 1, en la cual hacia la izquierda encontramos el número de la muestra, luego la unidad estratigráfica a la cual corresponde, la litología de la roca analizada, ubicación, el mineral en el cual se midió, el dato de la datación por argón, en el cual encontramos entre paréntesis las edades plató y TF cuando son edades de fusión total. Luego las dataciones por uranio-plomo, y entre paréntesis aquí encontramos el número de partículas analizadas por muestra. Y por último, la última columna MSWD corresponde al valor de desviación estándar cuadrática ponderada. Entonces, en general, esta desviación, si es un número cercano a 1, es un valor confiable, mientras que si tenemos un número mucho mayor a 1, como por ejemplo este de aquí, 2, como que significa que los datos son muy dispersos y no puede hacerse un promedio correcto en el cual estén incluidos todos los datos. Ya el otro extremo serían los valores de MSWD, que son muy lejanos a 1, como este, 0.27, el cual indicaría que se sobreestimó el error y que los datos que arrojen de pronto no son muy útiles, ya que el valor del error es muy grande respecto al dato que se obtuvo. Entonces, bueno, todos los resultados están divididos de nuevo en las zonas que ya nombramos. Entonces, los primeros resultados encontrados son para las rocas autóctonas del terreno Tajamí, especialmente las rocas ígneas y metamórficas prejurásicas. Dentro de esta zona se dataron 5 muestras para el método uranio-plomo, 3 corresponden al complejo de Cajamarca, una al Neis de la Miel y otra a un granito pérmico del cual ya hablamos. Entonces, la primera muestra es la de B50, que corresponde a un Neis de... Antes de ir muestra por muestra, miremos la tabla, para tratar de extraer información valiosa. Listo. ¿Qué significa, por ejemplo, la primera muestra del complejo Cajamarca, que es un Neis, y esa 238 a 582? ¿Qué significa? Listo. Entonces, los valores que nos dan un rango son muestras que tienen, bueno, por lo menos esta es bastante confusa porque los autores la clasifican como un ortoneis, es esta muestra que está acá. Pero las edades también muestran mucha dispersión. Entonces, creería yo que ellos acá la están clasificando como si fuera un paraneis, pero tampoco da la dispersión para que los datos sean de un paraneis. ¿Por qué? Porque son, yo diría que sí, la dispersión es monumental. 238 a 582. Digamos que dentro de esta datación ellos también resaltan que fueron muy pocas partículas, profe. ¿Y por qué alguien diría que es un ortoneis?
antes de que haya zircón detrítico. ¿Cuál sería el criterio para creer que es un gneiss de origen ígneo? Profe, pues yo no había pensado de pronto porque la dispersión de los datos, digamos que no muestra partículas muy antiguas del orden de los 1200 que encontramos a lo largo de todas estas rocas. Entonces, digamos que de pronto por ese lado lo pensaría, o la otra sería de pronto por la mineralogía, pero pues no sé. ¿Cómo debería ser la mineralogía de un autogneiss? O sea, ¿qué sería lo que hace que alguien piense que es un autogneiss? Ya después, cuando aparece el zircón detrítico, uno dice, pues ya la dispersión es muy grande, eso no puede tener origen ígneo. Entonces, ¿cuál es la explicación? De pronto es la clasificación, o sea, la primera clasificación que se le hizo a la roca y luego no tuvieron en cuenta que tenía muchas partículas de zircón detrítico. Sí, igual, pero de eso se da uno cuenta cuando tiene zircón detrítico. Y uno dice, es que estos son sedimentos. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien creería que es de origen ígneo? Sí, pues digamos, entiendo que digamos en los gneisses y en los esquistos, la presencia de mica blanca se asocia a que sea de protolito sedimentario. Entonces, digamos, de pronto si tiene otro tipo de mica o... ¿Qué otros minerales serían importantes en esa clasificación? ¿Alguien puede contestar eso? De pronto los minerales máficos, profe. A ver, ¿quién más puede contestar esa pregunta? Daniel, pero Daniel por ahora, espérese un momentico. Carol Nemes. Sí, señor. Quizás de cuarzo plagioclasa. ¿Perdón? Cuarzo plagioclasa. ¿Cuarzo? Y plagioclasa. Cuarzo y plagioclasa. ¿Qué otro mineral podría ser? Para que sea ígneo, tener en cuenta también la biotita, feldespatos, incluyendo la harina también. La misma pregunta para Laura Jiménez. Vale, perdón. Yo considero igual que Carol, profe, el contenido de feldespato y la biotita son indicadores para decir que el protolito debe ser ígneo y su relación con que no hayan otros minerales como micas o mafias. ¿Y cómo irían a dar esos minerales a una roca sedimentaria? ¿Esos minerales a una roca sedimentaria? Tendría que convertirse primero en sedimentos, profe. Sí, claro. O sea, la razón es esa. La razón es que esa roca, que es lo que hemos estado discutiendo todo el curso. Las rocas de Forarc tienen esa señal geoquímica oceánica porque tienen pedazos de basaltos acrecionados, pero también tienen una señal continental porque tienen pedazos de rocas ígneas metamórficas de arco. Entonces, en este caso, cualquier roca, se pueden imaginar, se erosiona y se convierte en sedimentos. Pero si la fuente es, por ejemplo, un granito, por decir algo sencillo, entonces los sedimentos van a tener una composición igual a la del granito. Y cuando se metamorfiza, entonces alguien dice, no, eso es un ortogneiss. Pero resulta que no, en este caso, si la dispersión es tan grande, no puede ser un ortogneiss, es un gneiss de origen sedimentario, un paragneiss, si quieren utilizar esa palabra. Esa es la razón es la composición. Inclusive he visto el término utilizado cuando mezclan roca, el concepto de roca ígnea con metamórfica, que son algo así como un gneiss granítico, que no es lo mismo que un granito, un gneiss derivado de un granito. Utilizan ese término, si buscan la definición de los gneisses graníticos,
granitic gneiss, por ejemplo, no es porque el gneiss sea derivado de un granito, sino porque tenía esa composición que parecía ser ígnea. Entonces, eso ha pasado varias veces, entonces debe ser separado. En esta muestra muy interesante, está indicando que el complejo Cajamarca, como lo estaba diciendo, tiene partículas de varias edades que son conocidas de la cordillera central. Simplemente esas rocas están ahí, por eso les dan esas edades, por eso que son muy parecidas, como les dije, a las edades que se aprecian en el complejo Quebrada Grande, que está al occidente, y en el complejo aquí está aún más al occidente. Noten que la partícula más joven, a pesar que son muy poquitas, la partícula más joven es 238, que es triásica, que es la idea de la edad de esas unidades. Ya cuando se miran las edades de argón-argón, esa misma muestra del complejo Cajamarca se le hizo Orblenda, ¿cierto, Vanessa? Que es la siguiente edad, la de 155. Sí, señor. 155. 155, que es la edad potasio-argón, que indicaría exactamente qué tipo de evento, qué pasó ahí para que esa edad sea diferente a la de 238. Pues, profe, los autores lo interpretan como reinicio del sistema por la intrusión cercana del batolito de Ibagué. Entonces, a esa edad sería cuando se volvió a cerrar el sistema tras la intrusión. Exacto, el punto es ese, se cerró el sistema. Para esa edad, o sea, se enfrió ese mineral, el que sea que estuvieran mirando, o poniendo en este caso. Esa es la temperatura de cierre de ese mineral. Pero puede ser por varias cosas. Ellos dicen, no, es que se metió ahí el plutonio y calentó eso. Y la otra, como ustedes han visto, el batolito de Ibagué tiene edades, un montón de edades a todo lo largo del Jurásico. La otra opción que vi en otro artículo, que no estoy muy seguro ya leímos o vamos a leer, es que se produjo metamorfismo en ese intervalo de tiempo. O sea, es la temperatura de cierre del metamorfismo, que es cuando se convierte en un gneiss en ese momento. Entonces, las rocas tienen partículas triásicas y más antiguas, y luego en la base de la pila se convierten en gneisses, en paragneises en este caso. Entonces, son dos edades muy diferentes. Una de la edad potasio-argón, la de cierre de esos minerales que hemos visto en otros artículos, Orblenda, feldespato y biotita, creo que era. Sí, creo que sí. Y tienen temperaturas de cierre diferentes. Eso es todo lo que indica esto. Y se puede explicar de dos maneras. Uno no, que vino un plutonio y la calentó, otra no, es cuando se metamorfizó, son edades de metamorfismo. Esa parte es interesante. Lo dicen ellos pues porque el batolito de Ibagué está cerca y pues tiene algunas edades similares en el Jurásico tardío, como pueden ver ahí con la siguiente muestra que es el batolito de Ibagué. Ahora, otras muestras que tienen uranio y plomo, por ejemplo la siguiente, 166 en zircón, pues es una edad que efectivamente es la edad ígnea, la edad de la granadorita. Fíjense que ahí no hay dispersión de partículas, la edad es precisa, 166. Esa sería parte, naturalmente, del batolito de Ibagué. Noten que coincide la edad de cierre de la Orblenda, que es la edad de enfriamiento, con la edad del cuerpo. Lo mismo pasa con el de 169, que sigue siendo batolito de Ibagué. 236, otra vez un gneiss, y estarían datando, eso es interesante, estarían datando la edad del 13 partículas y todos les dan más o menos igual. Me imagino que es algo parecido a la primera muestra, el complejo Cajamarca. De hecho, fíjense que la tienen interrogada, pero sería más bien edades de zircón detrítico del complejo. El complejo Cajamarca, luego la siguiente muestra, que sí es claramente sedimentaria, 231 a 1163. Entonces, claramente es una roca sedimentaria. Entonces, todas esas que tienen una dispersión enorme son la edad de zircón detrítico. Las que tienen edades de cierre más preciso, las de potasio-argón, pues significan eso. Algunos cuerpos son muy interesantes. Por ejemplo, el cuerpo de Dabeiba, la andesita de Dabeiba, está ahí abajo y tiene 25 millones de años. Entonces, se intuyó en los basaltos de ese sector y es claramente una roca
pues, de arco relacionado al proceso de subducción. Está el granito pérmico, que es lo que ya discutimos, que ellos querían sacar de complejo, ¿recuerdan? 225, que es triásico, y fíjense que esa edad triásica coincide con otros cuerpos, entonces perfectamente es un granito de arco, que está ahí en ese sitio cercano de la cuenca de Forart, si quieren. Y las otras interesantes son el batolito de Buga, la pegmatita, todas esas intrusivas, dos pegmatitas que dan 95, 97, el batolito de Buga que da 90, y la formación Cisneros, que da, en realidad es la filita de Cisneros, debería ser, si es la misma o están metiendo otra cosa ahí. Dicen que tiene una edad de zircón de 75 millones de años, lo cual es interesante. Claramente eso es una roca sedimentaria, la filita de Cisneros, a no ser que están llamando Cisneros a alguna otra cosa. Yo creería que es la filita de Cisneros. Entonces tienen que entender el significado de esas edades, cuáles son errores pequeñitos al lado y lado de la edad central en los cuerpos plutónicos, por ejemplo, y cuáles sí son edades de zircón detrítico en las rocas metamórficas, sobre todo todas las metamórficas que hay ahí, que básicamente son las del complejo Cajamarca, no hay ninguna otra, no, pues todas son, estamos hablando del complejo Cajamarca. ¿Alguna pregunta está ahí? Laura, Profesor, no te entendí la diferencia entre el gneiss granítico y el ortogneiss. Que es, una cosa es tener un granito, por ejemplo, que empieza a metamorfizarse. Entonces uno podría decir algo así como que es un granito gneisoso, si se pudiera decir algo así. O lo contrario, que tiene un gneiss que se está, digamos, en una fase enigmatítica o lo que quiera. Pero el término, como les digo, de esa mezcla de esos dos términos de gneiss con granito, se utilizó más que nada por la composición que tenían. Había suficiente feldespato, la clase de feldespato potásico y minerales máficos que les recordaban rocas ígneas. Después esa razón lo llamaban de esa manera. Entonces ese término es un término también antiguo, confuso, que mezcla el término en inglés sobre todo, granitic gneiss. Él mezcla el granito con el gneiss. Entonces puede ser un gneiss que se metamorfiza a partir de una roca ígnea, en ese caso un granito sería un ortogneiss. O eso sería o lo otro sería ya un proceso de enigmatización. Pero como les digo, el término fue confuso simplemente por la composición. Ellos le veían una composición que parecía ígnea y entonces decían que era un ortogneiss. En realidad son paragneiss, que es el punto del gneiss de complejo Cajamarca. Yo no he visto muchos de esos gneisses, lo que he visto más que todo son esquistos verdes, pero hay una gran variedad de rocas. Ustedes pueden imaginar en la pila sedimentaria, pues hay de todo. Y si miran más abajo, habrá granilitas, etcétera, etcétera. Sino que el nivel de exhumación, pues no mucha gente, básicamente los esquistos verdes. Pero bueno, hay un gneiss. Y tiene esa edad. Habrá que ver si realmente es un gneiss, porque podría ser que lo ven bandeado porque son sedimentos metamorfizados. Y en realidad es un esquisto verde. Yo no he visto muchos gneisses en el complejo Cajamarca, excepto los antiguos que hay por ahí, el gneiss de la Eso fue otro que me llamó la atención, profe, porque hay esa estrellita que está interrogada, no parece más como en Quebrada Grande, porque el café oscuro ahí es Quebrada Grande, y pues para que haya un gneiss ahí, no sé. Sí, correcto. Hay algo raro en la cartografía y es difícil que esté metido dentro del complejo. O la otra explicación buena es que en realidad está al borde de, y los sedimentos de Quebrada Grande están encima de rocas continentales, las rocas que digamos están en el borde del continente en ese momento. El complejo, igual que hoy en día, ustedes piensan en todo lo que proviene de la cordillera central, pues se deposita sobre el flanco occidental de la cordillera central, el actual valle, y en los sitios donde puede pasar, o donde pasaba, pues iba a dar hasta el océano. Pero al exhumarse los basaltos, pues ya hoy en día la bloquean. Pero antes de exhumar todo, piensen que las partículas de la cordillera central pues iban a dar al océano Pacífico. Entonces uno va a tener una mezcla
de partículas, y los sedimentos van a estar tanto en la corteza completamente modificada continental como en la corteza oceánica acrecionada. Entonces es posible que los sedimentos estén ahí encima y lo otro esté debajo. O está mal cartografiada, en realidad está al oriente de la bahía. O al contrario, la bahía debería cartografiarse al occidente. Pues sí, efectivamente llama la atención. Por eso le ponen de un lado. No saben qué es. No saben qué unidad es. Profe, y No, de queda muy ese preciso, a 236. le iba a comentar que de este NEIS que estábamos revisando del complejo Cajamarca, en la mineralogía que reportan para Villagómez 2010, solamente hay cuarzo, horblenda, plagioclasa y moscovita con accesorios en epídota y titanita. O sea, y no hablan nada sobre la textura ni nada, solamente reportan los minerales y ya. Sí, mi impresión es cuando estábamos mirando también las rocas, por ejemplo, del complejo Tierra Adentro. Queríamos ir a ver los neises, complejo Tierra Adentro. Cuando uno iba a mirar, pues en realidad eran sedimentos bandeados, no era un neis. O sea, las bandas no eran producidas por el proceso metamórfico, sino por el proceso sedimentario. En realidad eran esquistos verdes, esquistos anfibólicos o lo que quieran, pero no eran neis. Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Esas clasificaciones de campo podrían no ser tan precisas. Eso es lo que parece. Mezcla de sedimentos de basalto de corteza continental. ¿Cuál, Laura? El complejo. Bueno, todos estos. El de la mineralogía que dijo Vanessa. Ah, ya, sí. Sí, tiene esa mezcla, pues. Pero eso es lo importante que ustedes entiendan, que se puede producir esa mezcla, como se está produciendo hoy en día. Partículas de arco con partículas oceánicas de corteza acrecionada. Por esa razón es confuso. Por esa razón hemos tardado varias décadas en entenderlo. Bueno, adelante, Vanessa. Listo. Entonces íbamos en la muestra. Me estaba preguntando ahorita me estaba preguntando quién. Laura Jiménez, profe. Laura. Listo, gracias. Listo. Entonces, íbamos en la muestra de B50 que corresponde a un NEIS de la unidad La Miel. Se expone en cercanías a Medellín, hacia el norte de Colombia. Y de acuerdo a los histogramas, los autores dicen que corresponden a circones senocristalinos, o sea, como si fueran de cenolitos, o sea, arrastrados por el magma, pero pues como pueden ver son 40 partículas. Entonces, en una distribución entre los 1.700 a 900 millones de años, como los picos más significativos. Y encontramos el pico más pronunciado a los 1.200 millones de años con aproximadamente 8 partículas. Adicionalmente, los autores mencionan que el análisis de los anillos externos corresponde a edades entre 470 y 440 millones de años que ellos interpretan como el tiempo de cristalización del protolito. Entonces, algo que a mí me pareció curioso acá es que si ellos dicen que los anillos más exteriores corresponden al tiempo de cristalización del protolito, entonces, ¿en dónde dejan la cristalización durante el metamorfismo, sí? Entonces, a esta edad ellos dicen eso, que la edad de cristalización del protolito entonces sería entre 470 a 400 millones de años. Pero eso requiere dos disparos, o sea, eso requiere apuntarle al centro para tratar de establecer la edad de cristalización. Y típicamente la textura, la expresión del sobrecrecimiento cristalino en el borde muestra que es metamórfico. Y cuando se dispara ahí da la edad metamórfica, la edad de ese borde. Por ejemplo, la de la derecha, por ejemplo, tiene un disparo en el borde y otra más bien en el centro, en 319. Entonces la edad metamórfica, a no ser que sea otro proceso ígneo, ahí es complicado, porque puede ser otro proceso ígneo o un proceso metamórfico posterior. Y a veces puede haber también partículas a las que se le dispara en el centro y es la edad del cristal metamórfica, simplemente de algunos minerales que pueden hacer eso. Pero como esto es un solo disparo al centro, entonces yo creería que todas esas edades son de cristalización. Pero la de la izquierda, circón detrítico. Sí, profe, pero es que lo que ellos mencionan que podrían ser la edad de cristalización son disparos que se hicieron hacia los bordes de los cristales. Eso no debería ser. Eso es raro. Yo no creería eso, digamos. Yo
Si yo la apunto al centro, obtengo la edad de cristalización. Si la apunto a los bordes, obtengo la edad de metamorfismo, típicamente. Entonces, es raro. De pronto hay un error de traducción. Sí, es raro. Listo. Y bueno, entonces, esta unidad de la miel está clasificada como un ortonase, que pues no correspondería con toda la distribución de edades que muestran las partículas en la datación. La segunda muestra que encontramos es la de B82, que es un granitoide ubicado en el flanco este de la cordillera central. Este, según los autores, muestra una distribución bimodal, pero simplemente para mí, pues los datos no muestran como un evento como tal. Digamos, es difícil definir cuál sería la edad de cristalización, ya que la dispersión de las edades es muy grande. Bueno, en estos gráficos vamos a encontrar unas líneas de color gris que fueron datos que se sacaron del cálculo del promedio, y ya las líneas negras que fueron las que se usaron para el cálculo del promedio. Entonces, digamos, en esta muestra, las edades que se usaron para sacar el promedio van desde los 200 millones de años hasta los 320, o bueno, un poco más. Entonces, pues es una distribución muy grande en cuanto a los datos de la datación. Ya pasando a las muestras del complejo Cajamarca, encontramos estas tres muestras. En la primera, en este ortonase, se encontraron circones euhedrales a subhedrales de lo que ellos llaman un gneiss granodiorítico, ubicado hacia el este de la falla de Palestina, el cual arrojó una edad promedio de 236.2, más o menos 6.3 millones de años. En esta misma localidad se encontró una cuarcita que tiene distribuciones de edades pues bastante amplias, con poblaciones menores entre los 600 y 500 millones de años, y entre los 1200 y los 1000 años, y el pico mayor hacia los 240 millones de años. Finalmente encontramos la muestra DB02, la cual corresponde a un paranase que muestra varias poblaciones de edades, pero sin embargo, ya que se obtuvieron muy pocas partículas, los autores mencionan que no se puede establecer grupos que sean útiles, pero sí se puede rescatar, digamos, la máxima edad de depositación, que estaría más o menos entre los 220 a 270 millones de años. Dentro del segundo, ya pasando al segundo grupo, encontramos en cuanto a las rocas autóctonas, pero ya lo que son intrusiones jurásico-cretácicas, las muestras del batolito de Ibagué, del batolito de Antioquia y del Plutón de Córdoba. En total se analizaron 5 muestras, como vamos a ver ya más adelante. Entonces, en cuanto a las muestras del batolito de Ibagué, la muestra DB09 es un granito expuesto en la zona de formación de la falla de Ibagué, la cual arroja una edad de 159.5 millones de años. Estas edades sí ya los autores las consideran como edades de emplazamiento. Y a 10 kilómetros de esta ubicación se encuentra la granodiorita DB05, la cual muestra una edad de 166 millones de años. Y en estos dos datos fueron sacados del promedio para la edad. Digamos que entre estas dos edades, esta edad se consideraría menos precisa, pues como pueden ver el error es mucho más amplio y el MSWD está mucho más alejado de 1. En cuanto a las dataciones para el batolito de Antioquia, el granito de B56 arroja una edad de 87.2 millones de años. El granito de B58 está ubicado un poco al este de la anterior muestra y arroja una edad un poco más antigua de 93.5 millones de años. Ya finalmente para el Plutón de Córdoba, esta es una muestra de granodiorita que intruye
al complejo Quebrada Grande en el flanco oeste de la cordillera central y que arrojó una edad promedio de 79.7 millones de años, el cual se considera la edad de emplazamiento de esta unidad. Noten la diferencia de edad entre los sedimentos, y si recuerdan, tener edades desde el Berriasiano, pues todo el Cretácico. Pero si la sedimentación se inicia en el Berriasiano, en esa cuenca de Forarco, bueno, desde antes, porque son desde el Paleozoico tenemos cuenca de Forarco. Pero digamos, sabemos que tenemos Cretácico temprano. Noten que esto ya es mucho después, 80 es maastrichtiano o es campaniano, pues como campaniano. Es pues mucho después, porque es lo que siempre trato de explicarles, que primero se sedimentan, se convierten en esquistos y luego sí son intruidos cuando el arco se mueve hacia el occidente. Es una enorme diferencia de edad, son como 50 millones de años entre una y otra cosa. Adelante, Vanessa. Listo, entonces pasamos al complejo Quebrada Grande. En este solamente se dató una muestra, la cual corresponde a una metatoa. Digamos que de esta metatoa no hay descripciones petrográficas. Y esta muestra tiene una edad promedio de 114.3 millones de años. Ellos resaltan que esa datación coincide con dataciones por fósiles que daban entre el Hauteriviano a Albiano, que habían sido reportados por González en 1980. Y esta es la única datación que tenemos para las rocas de lo que ellos definen como las rocas ubicadas entre el sistema de fallas romeral. ¿Podemos recordar las edades de zircón detrítico del complejo Quebrada Grande? No de este artículo, los artículos anteriores. ¿Cuál era la edad de las partículas más jóvenes en esas rocas y rocas equivalentes que también están en Ecuador? Mónica. Del complejo Quebrada Grande, ¿la máxima edad de depositación, profe? Sí, digamos, de acuerdo con el zircón detrítico, la mínima edad de depósito, ¿cuál era? ¿O cuál era la edad de las partículas más jóvenes? No, profe, yo la verdad no recuerdo. Como más o menos 114, creo que dijo. Los artículos anteriores. Daniel Díaz. Daniel. Dejen la mano levantada ustedes dos. Andrés Velasco. Andrés. Profe, yo estoy con él, sino que es que estamos en la universidad y no le cogen los datos, así que él va a hablar. Vale, adelante. ¿Qué pasó, Andrés? 143. No se escucha, Andrés. Bueno, entonces que diga su compañera lo que usted le dijo. Que más o menos 143, recuerda la edad. La misma pregunta para Johnny. Del Albiano, si no estoy mal, más o menos. Catalina. Yo recuerdo que estaba entre 164 y 143, o sea, la más reciente sería Cretácico temprano. Laura Jiménez. Sí, profe, así como dice la compañera, según datación uranio-plomo, 115-103 del artículo de Avellaneda. ¿Ciento qué? 15-103. ¿103? Sí, señor. 103.
Y Jesús tiene la mano levantada. Jesús. Sí, sí, señor, pues tenía las mismas edades que los compañeros y adicional tengo de Jaramillo edades de 145 millones de años. Ujú. Bueno, eso demuestra que los sedimentos de Quebrada Grande, el complejo Quebrada Grande, son más jóvenes que 145, que es el límite Jurásico-Cretácico. Entonces, son cretácicos, a esa conclusión habíamos llegado. Entonces, cuerpos plutónicos o volcánicos de edades menores son coherentes. Todas las edades, como dijimos, dan Cretácico. Inclusive ahí en esa zona, las edades de los fósiles indicaban desde el Cretácico más temprano hasta el Maastrichtiano. Y ya alguien mencionó que incluso encima de la cordillera occidental también hay sedimentos campanianos, maastrichtianos, que se han mezclado con la mal llamada formación volcánica. Entonces, esa edad es importante, pero por eso quería resaltarla aquí. El 114 son las... Hay una de 114, creo que... Bueno, está el batolito de Antioquia, el batolito de Bagué, que tiene edades entre 80 y 90, creo. Que son naturalmente intrusiones posteriores. Adelante, Vanessa. Listo. Entonces ya para el último grupo de rocas, que son las rocas autóctonas expuestas en el Valle del Cauca-Patía y la Cordillera Occidental, se analizaron 6 muestras de las unidades formación volcánica y espinal, complejo ultramáfico de Bolívar y el batolito de Bugo. Entonces aquí encontramos la muestra de B42, la cual corresponde a un gabro orbléndico de el Palmar, lo cual los autores consideran que hace parte de la formación volcánica. Para este se obtuvo una edad de uranio plomo de 99.7 millones de años y adicionalmente se dató una toba lítica de la formación espinal. Esta toba lítica, según los autores, se encontraba intercalada con turbiditas hemipelágicas que se localiza en la cordillera occidental y la cual arrojó una edad promedio de 75.5 millones de años, la cual para los autores representa una máxima edad de depositación, y ellos lo corroboran con algunas dataciones con radiolarios reportadas por Asbden para la misma unidad. En cuanto a las rocas del complejo ultramáfico de Bolívar, se dataron 2 pegmatitas. ¿Hay una pregunta? Bueno, entonces se dataron estas 2 pegmatitas obteniendo edades de 95.5 millones de años y 97.1 millones de años. Vanessa, hay una pregunta de Diego García. Sí, sí, señor. Ese gabro. ¿Este? Sí, correcto. Sí, pues la pregunta es si, debido a que ese gabro tiene tantos circones, si sería generado pues en el continente. Pues sí, yo creería que esto que ellos nombran el gabro del Palmar debe ser como un intrusivo en la formación volcánica, creería yo. Porque si para tener tanta población de circones y como corresponder, o sea, no podría corresponder a algo de afinidad oceánica, tendría que ser continental. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Tiene demasiado circonio, es muy difícil imaginarse que nació por ahí en la mitad del océano. Entonces, fíjense que es posible tener cabros aquí en el continente. Y de pronto, pues simplemente están más al occidente de la zona de subducción, en la zona occidental. Y entonces están más contaminados por corteza oceánica que por corteza continental. Pero tiene demasiados circones, efectivamente. Entonces, es una de esas intrusiones posteriores en el Porarca. De las cuales ya dijimos que hay de varias edades, hasta el Mioceno. Recuerden que hay de 25 millones de años. Pero sí, esa es una buena pista. Sí, tiene más. Que noten que cuando han intentado datar las basaltos o los gabros, no pueden, que no encuentran circonio. Entonces uno encuentra demasiados circonios porque no es oceánica.
Pues de igual forma también estarían estas pegmatitas, que también entonces corresponderían a intrusivos en el complejo ultramáfico de Bolívar. Y pues estas sí dan una edad más o menos cercana a las dos muestras. Digamos que en cuanto a la interpretación que dan los autores sobre estas dos muestras, ellos consideran que el complejo ultramáfico de Bolívar y el Gauro, del cual estábamos hablando anteriormente, de la formación volcánica, representan como rocas del clip que fueron separadas y acrecionadas. También encontramos del clip de la gran provincia. Del clip y los provinces, de ahí viene eso. Sí, señor. Pero ese ya que se menciona el término, es un término que prácticamente involucra cualquier roca ígnea del arco, de la dorsal mesoceánica, de cualquier cosa. Sí. Cada vez es más impreciso. Pero sí, ellos lo que sugieren es que eso estaba en un arco de islas y que esa pegmatita se intruyó no estando ya aquí en el continente, sino cuando estaba en un arco de islas, que es la misma explicación que le quieren dar al batolito de Buga. Pero pues, como ya sabemos todos, es más lógico ver que la situación es como la del batolito de Antioquia, por ejemplo, el batolito de Ibagué, que incluye las rocas del arco de Forarca, de la cuenca de Forarca, pues mucho después, cuando el arco queda en esa posición. Entonces, pero cuando le dicen clip, sugieren que está en un arco de islas. Yo no creo. Adelante, Vanessa. Listo. Entonces, intruyendo la formación Amaime, encontramos las rocas del batolito de Búho, en las cuales fueron datadas dos muestras. En la de B30 corresponde a una granodiorita que arroja una edad de 92.1 millones de años, y la muestra de B91 es una diorita que arroja una edad de 90.6 millones de años. Esto en cuanto a las dataciones uranio-plomo. Ahora vamos a pasar a las dataciones argón-argón. Entonces, en cuanto a las zonas del terreno autóctono de Tajamí, se analizaron 8 muestras del complejo Cajamarca, el batolito de Ibagué y el granito pérmico, del cual hablamos antes, en Orblenda y Biotita. Como se puede ver en el mapa, pues todas estas muestras se ubican hacia el este del sistema de fallas Romeral. Entonces, en cuanto a los resultados en Orblendas, se midieron en dioritas y granitos del batolito de Ibagué, que arrojaron edades plató, que son bastante correspondientes con la edad de la isócrona inversa. Entonces, esto, según los autores, indica que son edades confiables. Entonces, en el granito de B4 se obtuvo una edad plató de 159.2 millones de años. En los granitoides de B5 y 7 se obtuvieron edades similares entre 153.1 y 148.9 millones de años. En cuanto a la orblenda del granito de B06, que es esta muestra de acá, se observa un diagrama un poco, bueno, ellos dicen perturbado, con respecto a que se observan muchos escalones y no hay como una zona plana que permita establecer la edad plató. Entonces, para esta muestra, ellos resaltan que se obtuvieron las temperaturas más bajas hacia los 140 millones de años y las temperaturas más bajas hacia los 140 millones de años y la edad máxima que se encuentra es de 180 millones de años en los últimos 3 escalones que vemos hacia acá. Bueno, pero para recordarle a todos, la edad plató, recuerden que eso se hace por temperatura. Sí, sí, señor. Y lo que significa es que, digamos, la temperatura llega a partes más profundas del cristal. Y lo que se evalúa es si ha habido introducción o escape de argón. Y por eso consideran confiables las que tienen una edad plató, que tengan 5 intervalos en los cuales les da más o menos lo mismo.
pero todos muestran que ha habido algo de pérdida o introducción de argón. Bueno, les dan igualitas, como la primera a la izquierda arriba, 159, 155, pues no, eso es totalmente creíble. Y eso parece ser la siguiente también, son las que muestran ahí como muy creíbles, todas las de la izquierda. Las otras sí son más perturbadas, efectivamente, y es por eso, simplemente es por eso, porque o se ha introducido o se ha perdido argón, que es lo que seguramente le pasa a las edades de las esmeraldas en la cuenca cretácica, que dan edades rarísimas, dan edades muy jóvenes, por la pérdida de argón, que no son coherentes con la edad de las rocas plutónicas cuando se produjo la actividad hidrotermal. Esa misma actividad hidrotermal es la que daña esos minerales y hace que se escape el argón. Creo que la mayoría de los casos el problema es que se escape el argón, más que logre introducirse. Pero eso es lo que muestran esas edades y por eso utilizan la isócrona inversa para chequear el platón. Pero hay unas muy buenas, como pueden ver, totalmente creíbles. Adelante. Entonces, como les decía, aquí se muestra un diagrama perturbado y los autores lo que hacen es interpretar con este diagrama que la muestra tuvo un enfriamiento lento o un recalentamiento posterior a su cristalización, que sería lo que explicaría esa pérdida de argón de la cual nos habla el profesor. Que Ya podría pasando. explicarse con la palabra actividad hidrotermal también. Sí. Se calienta demasiado, agua hirviendo, pasando por todos lados, se escapa el argón. Ya pasando a los análisis en biotita, se midió en el granito de B07, en el cual da una edad de 147 millones de años, y esta edad es muy cercana a la edad obtenida para la misma muestra en Orblenda, lo cual sugiere que esta muestra, bueno, este granito se enfrió muy rápidamente, ya que pasó de la temperatura de cierre de la Orblenda a 550 grados centígrados, a la temperatura de la biotita, que es 300 grados centígrados, en algo así como 1 millón de años. Entonces, pues sugiere que hubo un enfriamiento muy rápido. Por último, esta biotita en el granito de B09 arroja una edad promedio de 151.8 millones de años, con un espectro también un poco perturbado y pues, digamos que no es muy, o sea, con respecto a las otras muestras no es tan cercano a su isócrona inversa. Y además, para esta misma muestra tenemos la edad uranio-plomo, que era de 159.5 millones de años, lo cual los autores interpretan como un enfriamiento lento posterior a la intrusión. Para el complejo Cajamarca tenemos estas dos dataciones en Orblenda, una datación en Orblenda en un NACE, en la muestra de B52, la cual dio 155.6. Esta muestra se ubica muy cerca al contacto con el batolito de Ibagué, por lo cual pues ellos indican que puede deberse a un reseteo por la difusión termal del batolito. En cuanto a la datación en el granito pérmico, también sucede algo similar, ya que la edad por argón nos da de 225 millones de años, mientras que la edad uranio-plomo es de 271.9, lo cual nos da una diferencia de más o menos 50 millones de años entre la edad de emplazamiento y la edad de fusión total. En cuanto a las rocas alóctonas de la cordillera occidental, se analizó solo una muestra por el método de argón-argón, que corresponde a la andesita de B78 de la formación de Abeiba al oeste de la falla de Garrapatos. Para esta formación se obtuvo una edad de fusión total de 25.6 millones de años, con un patrón un poco perturbado. Los autores nombran que esta formación hace parte del arco volcánico de Abeiba, como lo explicaba el profesor, que todas estas rocas que son un poco más recientes, los autores los interpretan como arcos de islas que fueron acrecionadas al continente, y no como las intrusiones que pues tiene más sentido que sean. Que 25.6,
¿Qué periodo es? 25.6 da en el Oligoceno, profe. ¿Y por qué dice Eoceno ahí? Creo que es que los autores lo ponían así, profesor. Sí, pero claramente no lo es. Es muy cercano al límite de Oligoceno-Mioceno. Sí. Entonces, Eoceno no es, ¿no? De pronto, pues lo pusieron, no, Vanessa se equivocó al tratar de decir Oligoceno. O de pronto ellos pensaron que era Eoceno. Alguien que lo mire. Alguien que mire el artículo. Adelante, Vanessa. Pero como pueden ver, hay cuerpos de ígneos de todas las edades, incluyendo estas rocas que han sido o acrecionadas o que son de fuera. Adelante. Vanessa. Entonces, ya como un resumen de todas las edades que presentamos anteriormente, vamos a retomar la figura número 2. Y pues en esta podemos ver de forma un poco gráfica que hacia el este encontramos las rocas más antiguas, que van desde el Ordovícico. Si tomamos la edad del Ortoneis de más o menos 440 millones de años, lo cual fue seguido por los granitos pérmicos y la posterior depositación del complejo Cajamarca con una edad máxima de depositación en el Triásico, más o menos hacia los 231 millones de años. Posteriormente encontramos la intrusión del batolito de Ibagué en torno a los 166 a 169 millones de años, y de acuerdo con las edades Argón-Argón hubo enfriamiento hasta más o menos los 149 millones de años en la parte más alta del Jurásico. Hacia el norte encontramos la intrusión del batolito de Antioquia entre los 93.5 a 87.2 millones de años, lo cual da del Turoniano al Coniaciano, y el Plutón de Córdoba hacia los 79.7 millones de años, que cae en el Campaniano. Ya dentro de la zona del sistema de fallas Romeral encontramos las primeras rocas con afinidad oceánica, que ellos llaman parautóctonas, en el complejo Quebrada Grande, que les da una datación de 114.3 millones de años en el Aptiano. Y finalmente, hacia el margen oeste y conformando la cordillera occidental, encontramos los basaltos y gabros de la formación volcánica, que dan más o menos 99.7 millones de años en el Cenomaniano, el complejo ultramáfico de Bolívar entre los 97 y los 95 millones de años, que cae en el Cenomaniano, y el batolito de Uga a los 92.1 millones de años, que cae en el Turoniano. Ya mucho más reciente encontramos la formación Cisneros de 75.5 millones de años y la formación Dabeiba de 25.6 millones de años, lo cual cae en el Oligoceno. Ya con esto podemos pasar a los resultados de geoquímica entera. Aquí los autores nos presentan la tabla número 5, en la cual encontramos óxidos mayores en porcentajes de peso y elementos traza en ppm para 42 muestras. Entonces vamos a ir poniendo los resultados de las muestras que vamos a ir hablando. Para las rocas que evidencian magmatismo jurásico a cretácico en el terreno Tajamí, se tiene geoquímica de las muestras de 138, 56 y 26, que corresponden a la formación Saldaña, el batolito de Antioquia y el batolito de Córdoba, junto a unos datos del batolito de Sonsón que ellos no reportan de dónde obtuvieron, pero que igual usan. Todas estas rocas se clasifican como granitos y granodioritas en el diagrama cobalto-torio, que son estas muestras que resalté aquí en rojo y verde. En cuanto al diagrama de discriminación tectónica por la relación lantanio-terbio versus circonio-torio, estas rocas caen en el campo calco-alcalino. Y sí, eso es de estas rocas. En cuanto a... Bueno, posteriormente los autores nos presentan esta, que es la figura número 7, la cual nos muestra los diagramas tipo Spider para elementos traza normalizados a manto primitivo y a condritas. Entonces aquí ellos resaltan que estas muestras
poseen las anomalías negativas de niobio, tantalio y de titanio, las cuales se asocian con un origen relacionado a subducción. Y en el diagrama normalizado condrita, pues poseen una pendiente negativa, lo cual también puede indicar lo mismo. Pasando con la geoquímica para las rocas parautóctonas en la zona de falla romeral, en el complejo Quebrada Grande se analizaron 9 muestras, de las cuales 3 de ellas corresponden a basaltos y gabros, con un porcentaje de sílice entre 46 y 50% y óxido de magnesio entre 6 y 9%. Se tienen otras 5 muestras que corresponden a andesitas y andesitas basálticas con un porcentaje de sílice entre 57, 51 y 60% y óxido de magnesio entre 2 a 6%. Y una muestra que corresponde a una diorita con 64% de sílice y 2% de magnesio. Entonces, al plotear estas muestras en los diagramas, digamos que se dividen en 2 grupos de forma general. Entonces, por ejemplo, en el diagrama de clasificación de rocas ígneas, encontramos un grupo que se clasifica como basaltos calcoalcalinos y otro grupo, basaltos andesíticos y andesíticos calcoalcalinos y otro grupo de basaltos y gabros toleíticos. Asimismo, en el diagrama de discriminación tectónica, encontramos un grupo con altos valores de la relación circonio-torio y otro grupo con bajos valores en esta relación, pero altos valores en la relación lantanio y terbio. Entonces, para este grupo de acá, los autores lo interpretan como rocas cuya fuente es el manto empobrecido, como una dorsal mesooceánica o un enriquecimiento en material de la dorsal, como lo fueran, como montes submarinos. En los diagramas Spider encontramos de nuevo diferenciados los 2 grupos. Entonces, en color negro encontramos el grupo de las andesitas, que ellos llaman aquí arco Quebrada Grande, y en color gris encontramos los basaltos. En el diagrama normalizado manto primitivo, vemos que el grupo de las andesitas muestra las anomalías negativas en niobio y tantalio y titanio, lo cual pues indica origen en zona de subducción. Sumado a esto, encontramos una fuerte anomalía positiva de estroncio, que según los autores indica que evolucionó en un magma parental a altas temperaturas. ¿Podemos mostrar eso con el cursor, Vanessa? Sí, profesor, es esta. Ya, listo. Asimismo, el grupo de los basaltos no presentaría esas anomalías negativas de niobio, tantalio y titanio, por lo cual no estarían relacionadas petrogenéticamente a una zona de subducción. En cuanto al gráfico normalizado a condritas, vemos que los basaltos presentan en general pendientes ligeramente positivas a planas, mientras que las andesitas muestran pendientes negativas con enriquecimiento en tierras raras ligeras. Ya en cuanto a la geoquímica en las rocas del complejo Arquía, se analizaron 7 muestras de anfibolitas. ¿Qué podemos concluir de las anteriores, Vanessa? ¿Por qué están esas rocas tan diferentes? Entonces, digamos, los autores aquí es de donde interpretan lo de las rocas parautóctonas. Entonces, para ellos, digamos, las rocas que tienen afinidad a subducción, como el grupo de las andesitas, serían las rocas que se generaron aquí de forma autóctona, ¿sí? Y que cuando se fueron y volvieran, entonces ya vienen con la firma de los basaltos, que serían de afinidad oceánica. ¿Cómo? Esa parte no la entendí. ¿Cómo es que fueron y volvieron? Sí, o sea, como ellos consideran esto un terreno parautóctono, ellos consideran que se separaron y en esa separación es donde suceden las rocas. Porque es una corteza, están diciendo que tiene afinidad MOD, que son basaltos de dorsal mesooceánica. Sí, sí, señor. Eso no suena para autóctono. Eso suena a que vienen de la mitad del océano.
Entonces es raro que traten de ponerlas de esa manera. Porque ¿qué se imaginan? Que hay como una cuenca ahí de Bacar o algo así por decirlo, que ya dijimos que no puede haber. Son sedimentos de Porark. Ellos se imaginan que ahí se generó una cuenca marginal, es como lo llaman. Exacto, imagínense una cuenca marginal y poder meterle basaltos. Eso es muy raro. Para que una cuenca marginal tenga basaltos, tiene que ser una cuenca de Bacar. Y tendrían que tener un arco al occidente que no existe. Es más lógico interpretarlo como sedimentos, como basaltos claramente oceánicos. Y esa parte es muy importante. O sea, una señal, pongamos la gráfica de atrás. Eso, es una señal claramente oceánica y una señal claramente continental. Entonces hay dos tipos de rocas muy diferentes yuxtapuestos ahí uno al lado del otro, separados por fallas. Pero es por eso, porque tienen ese doble origen, corteza oceánica acrecionada y corteza continental, incluyendo estos basaltos oceánicos e incluyendo los esquistos verdes, las rocas que más están ahí en el Porark. Esa es la razón por la cual son tan diferentes. Ya hay varios artículos que han mostrado esa terrible diferencia y por eso los ponen como unas de arco, ciertamente, y las otras de morph. Pero el morph tratan de ponerlo en el Bacar, que no es creíble para algunos de nosotros. Adelante. Listo. Bueno, pasando a la geoquímica de las rocas del complejo Arquía. Aquí se analizaron 7 muestras de anfibolitas granatíferas y esquistos anfibolíticos. Estas rocas, de acuerdo con los autores, son correlacionables con las rocas del complejo Raspas, que se ubican en el sur de Ecuador y que también corresponde a anfibolitas y eclogitas de media a alta temperatura y presión. Digamos que ellos citan a este autor, Bosch y otros, del 2002. Esas eclogitas, Vanessa, ¿a qué profundidad se producen? Entiendo que son a bastante profundidad, pero no sé exactamente cuánto, profe. Bueno, pero algún número tiene que haber. No sé, digamos 15, 20 kilómetros. Ajá. Preguntémosle eso mismo a... También le vamos a preguntar a Juan Felipe Sandoval. Sí, profe, yo tengo entendido que esas se forman entre 40 y 50 kilómetros de profundidad. Juana Mezquita. ¿Qué pasó con Juana Mezquita? ¿Dónde está? Andrés Velasco. ¿Dónde está Andrés? Mariana. Mariana Valentina. Profe, lo que pasa es que no tengo acceso como a mi micrófono, entonces te voy a responder desde la cuenta de Daniela. Más o menos unos 30 kilómetros. Y Kevin Ramos. Hola, profe, más o menos a una profundidad de 45 kilómetros. Bueno, entonces no son 15, Vanessa, 15 es más bien como esquistos verdes, cosas así por el estilo, inclusive filitas. A lo que quiero llegar es a la idea de la parte más alta de la pila, los sedimentos. Hay sedimentos no metamorfizados en la parte alta del cinturón plegado. Entre más abajo el grado de metamorfismo es mayor, pues va a haber esquistos verdes, luego gneisses, granulitas, eclogitas. Esas eclogitas pueden estar ahí, digamos, en toda la pila, en la parte más baja, o pueden estar incluso en la zona más cercana a la zona de subducción. Pero igual, son muy profundas. Entonces, el complejo Arquía tiene eso. Es como les he, hemos llegado a la conclusión, digamos, es coetáneo con el complejo Quebrada Grande, pero el complejo Arquía está más al occidente y está exhumando rocas que tienen un mayor grado de
metamorfismo. Efectivamente, es 40 o 50 kilómetros es muy profundo. Entonces, los quistos verdes sí estamos hablando de alrededor de 20. Pero esa es la parte muy importante, o sea, cómo lograr que se produzcan esas rocas a esa profundidad. Eso es más coherente así el esquema, y por eso esas rocas son muy importantes, las ciclogitas. Y creo que con eso terminamos. Si alguien tiene algo rápido que preguntar o decir. Vanessa, ¿o alguien? No, bueno, pues continuamos el viernes. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Listo, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Ustedes.